Tienes un tiempo, hermano, tú nos guías. Buenos días con todos, saludos. Es una bendición para mí, para mi esposa estar aquí con ustedes nuevamente. Siempre es un ánimo ver a ustedes aquí, la manera en que están sirviendo al Señor y es siempre este ánimo verlos nuevamente. Les traigo saludos de los hermanos en Monet, el hermano David, Kevin, Marcos, también el hermano Floyd, el hermano Brian Winter. Todos envían saludos para ustedes. Bueno, para empezar, quería ver unos versículos en Juan, capítulo 1. En el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos versículos podemos ver la llegada de Jesús que vino al mundo, que alumbraba al mundo, que se dice que el mundo fue hecho por él, pero al llegar al mundo, a revelarse al mundo, como que el mundo no le reconoció. O bueno, se supone que una mayoría que no le reconocieron o no le recibieron, pero dice a los que sí le recibieron, a ellos les dio poder o potestad para ser hechos hijos de Dios. Y bueno, solo pensaba compartir unos pensamientos sobre bueno, la idea de, como en estos versículos podemos ver a Cristo que vino al mundo y que Él que fue el creador del mundo, a pesar de ser el mismo Hijo de Dios, la gente no le reconocía, la mayoría no le reconocía, pero Él no exigió o no obligó a nadie a recibirlo, solo a los que eran dispuestos a recibirlo, o los que tenían ojos para ver o oídos para escuchar. A ellos sí pudo hablar o pudo cumplir su propósito con ellos. Hace poco nos surgió un tema con mi esposa y yo en Monet, cuando estábamos en medio de hacer nuestros trámites para venir aquí, para sacar nuestra residencia con la inmigración, que el gobierno nos estaba pidiendo una vacuna de COVID y era algo que no nos sentíamos bien hacer por varias razones, como es algo nuevo o que hemos visto que tal vez en algunos casos puede ser un peligro o puede hacer daño a los que lo toman, como que realmente no nos sentíamos bien para hacerlo, pero nos sentimos un poco perplejos porque la inmigración nos estaba diciendo que nos pueden dar una excepción, ¿esa palabra? Una salida religiosa, pero solo en caso que nos oponemos a todas las vacunas. Lo que tendría que ser tendría que ser por un motivo religioso. Y que empezamos a pensar en eso, a tratar de pensarlo de esa manera, que realmente la mayoría de los hermanos no toman vacunas y también nosotros no pensamos dar vacunas a nuestro bebé, a nuestros hijos. Pero al mismo tiempo que no sentíamos que
que sería como una ley o que no lo haríamos en ningún caso o que es como una norma de nuestra iglesia. Así como el gobierno lo estaba pidiendo más o menos que tendría que ser como una ley o una norma para todos de nuestra iglesia, o que nosotros nos oponemos como un principio a toda vacuna. Como que no podíamos pensar eso, que realmente, aunque no nos sentimos bien con recibir vacunas, tampoco era como que es una ley o una norma que ninguna persona podría recibir una vacuna. Y nos pusimos a platicar sobre eso y con los hermanos, con David, con varios hermanos, y al final llegamos a la conclusión que más sería como que nos oponemos o que no nos sentimos bien con recibir la vacuna porque era como una obligación o porque sentíamos una presión como bueno, me gustaría leerles la carta que al final escribimos pidiendo una salida, una excepción de esto. Después de hablarlo varias veces y pensarlo, al final pues escribimos esta carta diciendo, les estamos escribiendo este pedido pidiendo ser una excepción de recibir la vacuna de COVID. Dijimos, nosotros creemos que Jesús vino al mundo y ofreció su vida para liberarnos de la esclavitud de Satanás y para dar a cada uno de nosotros el poder de escoger seguir a Cristo. Nosotros creemos que Dios ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío o el poder de escoger entre el bien y el mal. Él no obliga a nadie a servirle contra su voluntad. De la misma manera nosotros, hablando de nuestra iglesia, tratamos de dar a cada persona o cada hermano la misma oportunidad de ejercer su libre albedrío. No queremos obligar a nadie que escoge el bien. No queremos obligar a nadie, sino que queremos ser una influencia, por ejemplo, no por ley o no por fuerza. Y después dijimos, bueno, es que por esa razón no podemos aceptar este mandato o esa ley de recibir una vacuna. Si en el futuro nos convencemos que es necesario que sea algo, un beneficio, pues pedimos que en ese tiempo podemos tener la libertad de escogerlo. Pero por ahora tenemos muchas dudas sobre esa vacuna y no queremos ser obligados a inyectar algo en nuestro cuerpo que pueda hacernos daño. Y bueno, al final no fue necesario presentar esta carta porque el doctor nos compartió que como mi esposa con la bebé, amamantando a la bebé, que no sería bueno, no sería necesario recibir la vacuna. Y no fue necesario presentar esta carta, pero fue interesante para nosotros pensarlo o razonar cuál sería la razón por qué no queremos recibir esta vacuna. Y relacionando con este pensamiento también, hace poco que un joven, bueno, un hermano de la iglesia menonita que el hermano David ha conocido por muchos años, tal vez 25 o 30 años que le ha conocido. Su papá también conocía a su papá. Y su papá era bien amigos de David, siempre le apoyaba, siempre le apreciaba mucho, siempre tenía mucha amistad con él. Pero este hermano que es hijo de, bueno, era un pastor de la iglesia menonita, pero su hijo ahora también aprecia mucho a David. Y hace poco le escribió al hermano David diciendo que él ha recibido una carga dentro de la iglesia menonita de evangelizar en la comunidad, de salir a la comunidad, bueno, se pone a invitar a las personas que vengan a la iglesia, o sí, como evangelizar en la comunidad. Y se sentía como inseguro de hacer eso, o le dijo al hermano David que no quería solamente hacerlo por hacer o por cumplir con su deber, que le dijo que tiene muchas dudas sobre hacer eso, dijo como ve en la iglesia de los menonitas que ha sido su experiencia, que durante muchos años ha visto, por ejemplo, su papá que fue a California para
ayudar con una iglesia de unas personas que venían del mundo y se convertían en menonitas, pero vio que después de unos, tal vez 7 o 8 años se desanimaron y regresaron otra vez como al mundo o dejaron a los menonitas. Y también mencionó al hermano David, al hermano Kevin y la hermana Liz y varias personas que se hicieron miembros de los menonitas, pero después de un tiempo como se desaniman, siempre es el mismo resultado, como que salen, se desaniman, o tal vez como en el caso de nosotros que como empezamos a reunirnos entre nosotros, que ya no parte de los menonitas, pero se sentía muy desanimado de todas las personas que tenían mucha amistad o que apreciaba mucho en la iglesia menonita, que siempre terminaron lo mismo, que no pudieron encajar o no podían hacerse parte de ellos por mucho tiempo. Y entonces le está preguntando a la hermana David cuál es su consejo o cuál es el problema o cómo ellos podrían aprender de esos casos, cómo podrían hacer las cosas diferentes. Y bueno, el hermano David le dijo que una cosa básica sería que siempre que vienen personas de la comunidad o personas que no son de formación menonita, se puede ver en ellos que están aprendiendo, están tratando de caminar, y es muy obvio para los menonitas ver que tienen muchos problemas, que no han tenido como muchas generaciones de aprendizaje, cómo llevarse, están tratando de salir del mundo, tienen tal vez muchas cosas que aprender o cosas que mejorar, pero dice el hermano David le dijo que es muy fácil en tales casos hacer una norma o hacer una regla, una ley para que ellos tengan que cambiar o para solucionar los problemas de ellos, pero le dijo David que es más difícil solo soportar y ser un buen ejemplo y aprender a ser su amigo y convivir con ellos. Eso es más difícil, requiere de más paciencia, de tener más fe. Y bueno, hablaron más cosas sobre ese tema, pero parece que el hermano se quedó muy pensativo, que apreciaba realmente lo que le decía David. Pero fue de bendición para mí ver eso, que después de muchos años de conocer a David, otra vez seguramente, bueno, estoy seguro que no le había hablado a David por muchos años, pero como le quedaba en la mente el ejemplo del hermano David, o que valoraba su consejo y le estaba pidiendo que es lo que debe de estar haciendo. Y bueno, aprecié eso, ojalá que lo tome en cuenta, que Dios le guíe en su búsqueda. También también estaba pensando de una conversación que tuve con mi mamá, que se sentía muy destrozada o desesperada, creo, desanimada, porque algunos de mis hermanos que ya salieron de la iglesia de los menonitas o ya cuestionan mucho la doctrina o las normas de los menonitas, cuestionan muchas cosas y ya no apoyan mucho a la iglesia menonita. Y bueno, traté de compartirle un poco de que así como Dios creó al mundo y dio a cada persona la libertad de escoger, y podemos ver claramente en el mundo que Dios ha creado, que la mayoría de la gente no reconoce a Dios, que no le obedece, que no lo honra con sus vidas, pero a pesar de todo eso, Dios ha escogido crearnos. No es decir que Dios es un fracaso, porque la mayoría no le siguen. Aún Dios sigue siendo paciente, Dios sigue dándonos tiempo, Dios sigue buscando a los que quieren honrarle con sus vidas. También en ese momento creo que era apenas nos habíamos casado, tal vez creo que estaba conociendo al hermano Daniel o a los hermanos aquí. Le mencioné al hermano Daniel y que como diciéndole que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, como que los hermanos aquí, ustedes han tenido que salir del mundo, han tenido que tomar decisiones que a veces son muy difíciles para escoger seguir a Dios, que eso es una bendición, pero al mismo tiempo como
en el caso de algunos hermanos, como los hermanos allá en Monet, algunos de ellos han tenido hijos que han salido de la iglesia, o como en el caso del hermano Daniel, que también su hijo, que no anda tal vez como él quiere que ande, pero que no es como un, bueno, es una cosa difícil ver eso a nuestros hijos, pero no es algo que nos destruye o que destruye nuestra fe. Tenemos que seguir con ánimo en Dios y reconocer que cada persona tiene que tomar su decisión. No es algo que se puede pasar de generación en generación como una ley o como por sangre o algo así. Es algo que cada persona tiene que escoger. Y creo que le hizo pensar mucho a mi mamá, pensando en eso. Bueno, fue bonito, fue una bendición compartirles un poco sobre ustedes, las familias que están aquí y la manera, cuál ha sido su camino y que no ha sido como algo que les fue dado por herencia o por su apellido o algo así. Creo que le hizo pensar mucho a mi mamá y fue una bendición para mí poder compartir con ella sobre ustedes este caso. Pero sí, bueno, esto más o menos fue mi pensamiento, mi idea, que creo que esto es como un tema importante en el reino de Dios. Como los políticos de este mundo, la manera en que hasta muchas iglesias manejan las cosas lo hacen como una obligación. Tienen una política, tienen una norma, tienen algo y es muy fácil poner a las personas, obligar a las personas en este camino. Pero en el reino de Dios no debe ser así. Debemos servir uno al otro, por ejemplo, y por influencia. Tener paciencia. Y eso a veces es mucho más difícil que la manera en que este mundo lo hace o hasta muchas iglesias. Bueno, eso pensaba. Gracias, hermano. Compartes, realmente, bueno, me es de bendición. Pensando en algo que comentaste, bueno, y que hermano David lo dio como consejo a este ministro menonita, y tiene mucha razón, cuando pues dejamos que cada quien decida sin poner y sin obligar, sin poner reglas o estatutos o leyes para poder mantener un grupo, sino simplemente siendo ejemplo, siendo pacientes, y eso, como bien lo dices, pues eso, o lo dice el hermano David, ¿no? Es mucho más difícil ejercitarnos en eso, en ser pacientes, en soportar, en amar, perdonar, y eso para mí pues me alienta aún también ese consejo que dio el hermano David, pero creo que a mí también me viene a dar como aliento, pues sí, en seguir este camino, y si Dios nos permite que alguien se acerque y venga y quiera conocer, pues sí, no poner de ninguna manera reglas o obligaciones o derechos, no, simple y sencillamente
siendo ejemplos y siendo pacientes cuando se requiera, es una bendición.